grupo, se van incorporándose. ¿De acuerdo? Ricardo, buenos días. Les quiero pedir de favorzote si me apoyan con prender sus cámaras, por favor, y silenciar sus micrófonos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, Yareli, Luis Andrés, Julio, Andrés. Sergio, Edilia. Bueno, muy bien. Ok, pues vamos a empezar el día de hoy con una plática que es acerca de la formación de los equipos de trabajo dentro de los órganos administrativos electorales, y principalmente yo comentaría sobre todos los órganos, ¿no? Lo cierto es que en este diplomado que ustedes tienen, que es un diplomado muy interesante, que es sobre organismos públicos locales electorales, lo que se buscaba, y habíamos comentado con mi querido amigo Octavio, que es el coordinador de esto, Araceli, bienvenida, que es el coordinador de este diplomado, pues es darles una perspectiva o darles unos tips o algunos aspectos, ponerles sobre la mesa para el efecto de que, pues ustedes cuando trabajasen o si trabajan o estuviesen en alguna actividad relacionada con un órgano administrativo electoral, bueno, pues ustedes tuvieran una mejor perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, esa es propiamente la idea, esa es la intención, y también pues intercambiar algunos puntos de vista. O sea, desafortunadamente o afortunadamente, pues los trabajos y los ejercicios que llevamos a cabo cuando hablamos de equipo, pues en muchas ocasiones pues resultan muy complejos. ¿Por qué? Porque pues ese equipo pues está conformado por varias cabezas, máxime cuando el órgano de toma de decisiones existe un representante, y son varias las cabezas que conforman ese órgano representante, pues nos llega a generar a nosotros pues ciertas complejidades al momento de tomar decisiones. Tal pareciese que en algunos casos pues se tratase de en ese mismo acto o en ese mismo momento, pues inventarnos las fórmulas, o algunas ocurrencias, y bueno, pues eso puede llegar a molestarnos a algunas personas. Hay algunos también personas que pues tienen experiencia en materia electoral, otras no tienen experiencia en materia electoral, y esto pues no es un plurito o no es una cuestión que digamos que va a jugar en contra de las personas que participan. A final de cuentas, pues estamos pertenecemos, perdón, a un mismo equipo, y a final de cuentas, pues hay que tomar las determinaciones apegados a determinados principios que son muy importantes, ¿no? Y sobre este tema, pues es precisamente sobre lo que vamos a hablar, cómo se llevan a cabo la formación de los equipos de trabajo y cómo deben de trabajar los equipos, qué visión debemos nosotros de asumir al interior de un órgano colegiado, y principalmente en los órganos colegiados administrativos electorales, porque ahí se vuelve muchísimo más complejo. Se tienen que tomar determinaciones jurisdiccionales, se tienen que tomar determinaciones de carácter administrativas, se tienen que tomar determinaciones de muchas maneras, y que no resultan fáciles, ¿no? Hay algunas determinaciones que se tienen que tomar pues respecto de la continuidad del trámite administrativo que se lleva, pero hay otras que implican pues ya el proceso electoral, que implican ya los paquetes electorales, y que implican otras cosas. eh, eh, Vamos, es decir, simple y sencillamente eh, resultan complejos, ¿sí? Por favor, les voy a pedir, me pueden interrumpir al momento que quieran, pueden levantar la mano, pedirles por favor que tengan mucho control ahí con su micrófono, y también pues
que participen las personas que ya están trabajando en un órgano administrativo electoral o las personas que han estado o tienen experiencia o que ya no están, porque también es importante que las personas que van a entrar en este argot o que están aprendiendo, que no han estado en un órgano administrativo electoral, pues conozcamos cuáles son sus inquietudes y conozcamos cuáles son sus perspectivas y cuáles son formas de analizar y de ver las cosas, ¿no? Bien, vamos a ubicarnos un poquito dentro de la materia y dentro de lo que es el desarrollo del diplomado, y resulta que pues ya analizamos lo que es el desarrollo histórico de la democracia en México, ya analizamos también la distribución de competencias dentro del sistema electoral mexicano, vimos las autoridades administrativas electorales, ¿sí? Y vimos también las autoridades jurisdiccionales, ¿sí? Y también una clasificación que es una autoridad administrativa, pero ministerial en este caso, ¿no? Yo no lo pondría como ministerial, sino yo la pondría como investigadora persecutora del delito y en materia electoral. Y vimos, bueno, pues también lo que son los requisitos para acceder a una consejería, la formación de los equipos, vamos a ver los derechos y obligaciones de las representaciones de los partidos políticos, vamos a ver las facultades del Instituto Nacional Electoral, el SPEN, en fin, muchos temas muy interesantes que vamos a analizar durante este transcurso, ¿sí? Bien, vamos a hacer una pequeña presentación para delimitar, pues, cuáles son las actividades que llevamos nosotros a cabo dentro de los trabajos que hacemos en equipo, ¿sí? Ok, muy bien. Primero, me interesa mucho que entendamos el concepto de lo que es el servicio público, pero no un concepto respecto de la denominación del servicio público, sino respecto de la finalidad que tiene el servicio público. Y me van a decir, oye Ramón, pues amaneciste muy filosófico o amaneciste muy romántico, pero la realidad es de que creo que debemos nosotros de conceptualizarlos y contextualizar lo que es el concepto del servicio público. El servicio público no es me sirvo del público, no es me sirvo de los demás o no es todos están para servirme respecto de mis necesidades y que me atiendan por el cargo que yo tengo, ¿no? Y esto lo quiero comentar porque la verdad, pues resulta complejo en muchas ocasiones que entendamos esta cuestión. Resulta muy complejo que entendamos que nosotros primero estamos para servir a la ciudadanía, que esa es nuestra principal función, y ese servicio a la ciudadanía, pues no puede ser mejor que a través de trabajar en equipo, ¿no? De trabajar de manera conjunta y de realizar las actividades de manera conjunta. Entonces, eso es yo creo que un elemento muy importante que nosotros debemos de visualizar con esa perspectiva, ¿no? Les puse una frase que a mí me gusta mucho, que relativa al servicio público, que significa que no, el servicio público no es servirse cuando, no sirve cuando uno se sirve, es decir, cuando uno del cargo público genera ciertos emolumentos y genera ciertos beneficios, se desvirtúa el cargo público, se desvirtúa el servicio público, ¿sí? Sirven cuando se sirve a la sociedad, ¿sí? Y la verdad es de que nos cuesta mucho trabajo cuando nosotros estamos en el cargo público, ¿sí? Y cuando dejamos de ejercer el cargo público, hay una frase que me gusta mucho de Benito Juárez que señala, parafraseando, que en el servicio público hay que ser o tratar bien a las personas porque el servicio público pasa, pero las ofensas no se olvidan, ¿sí? Entonces,
Creo que es bien importante tener eso y no por estar de queda bien, tampoco a veces lo confundimos por estar de queda bien, no. El servicio público implica, sí, consensos, diálogo, plática, pero sobre todo trabajar en equipo. Y fíjense lo que les estoy comentando. Lo resumo en cuatro aspectos la formación de equipos de trabajo. Primero, en una comunicación constante. Dos, en coordinación. Tres, en complementariedad. ¿Sí? Es decir, todos somos complemento de un universo, todos somos parte de todo. Y la cuarta, que es bien importante, es el compromiso. Y el compromiso se da cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos y a dónde vamos, hacia dónde vamos y en qué vamos y cómo vamos a hacer para llegar a ese fin o a esa meta que nosotros nos trazamos como institución. Nosotros no podemos decir de que nosotros como individuos o la institución en términos absolutistas va a resolver la democracia. ¿Sí? En términos absolutistas, va a generar la transición de los poderes públicos. En términos absolutistas, va a generar la alternancia, ¿sí? Del ejercicio de poder en las distintas representaciones sociales que implican el poder. Nosotros decimos por lo regular que vamos a contribuir o vamos a coadyuvar para que se den estos cambios o para que sea posible esta situación, ¿no? Entonces, estos cuatro aspectos son bien importantes. Ubiquemos primero cuál es la función que se tiene para el ejercicio y la función pública, ¿sí? ¿Qué actividades se llevan a cabo entre este ejercicio de la función pública y quién tiene la competencia en cada una de estas circunstancias de la función pública? Les voy a pedir, por favor, que cuando quieran intervenir también me digan qué experiencia tienen en materia electoral y su nombre, desde luego, y en dónde se encuentran trabajando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Para qué o en qué o qué se va a resolver de un órgano administrativo electoral? ¿Sí? Ubiquémonos, estamos en un órgano administrativo electoral y todos los órganos administrativos electorales son colegiados, ¿sí? Y todos los órganos administrativos electorales tienen distintas actividades que hacer, ¿sí? ¿Qué casos o qué situaciones tienen que resolver los órganos administrativos electorales? Consultas indígenas, temas presupuestales, registros de candidaturas, observatorios ciudadanos, denuncias de violencia política en razón de género, elecciones extraordinarias, es decir, cuando la elección ordinaria es declarada nula, ¿sí? Inmediatamente viene la elección extraordinaria, ¿sí? Entonces, eh, también, pues, en esa actividad, pero también esas actividades, pues, involucran, pues, la toma de decisiones, ¿sí? Y aquí es bien importante que entendamos una cosa, fíjense bien, lo vamos a ver más adelante, el rol que cada quien jugamos, ¿sí? La presidenta o el presidente de un órgano colegiado no significa que es la dueña o el dueño de los demás, que es la dueña o el dueño del órgano colegiado, que es la dueña o el dueño del órgano público local electoral o del órgano administrativo electoral en el caso del Instituto Nacional Electoral. Significa que la presidenta o el presidente es quien coordina los trabajos de ese órgano colegiado desde dos perspectivas, desde una perspectiva operativa y desde una perspectiva de la toma de decisiones. Eso significa presidir el órgano, la representatividad que tiene la persona respecto del órgano. Las consejeras y los consejeros tampoco son parte de una corte o de una realeza que tienen cooptado al órgano electoral, ¿sí? Este, eh,
parte del órgano electoral. ¿Sí me explico? No significa de que vamos a juntarnos en grupitos y vamos a tratarle de dar en la torre al de enfrente o a la de enfrente, o vamos a tratarle de dar en la torre a la presidencia, ¿no? Significa que son parte de la toma de decisiones colegiadas en ese sentido, ¿no? Entonces, les decía, están estos grandes temas, hay otros temas también como son los debates, las prerrogativas, las asignaciones de representación proporcional, el cómputo extraordinario, las elecciones extraordinarias, como les había comentado, los recuentos de votos también, que es un tema importantísimo, las consultas que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, como por ejemplo la revocación de mandato o las consultas ciudadanas, las multas que se les imponen a los partidos políticos o a los particulares, las resoluciones, los acuerdos, las aprobaciones de reglamentos y lineamientos y las entregas de constancia a las personas que resultan ganadoras en este sentido, ¿no? De una elección o de una consulta indígena o de un ejercicio de participación ciudadana, ¿no? En general. Entonces, a lo que voy y lo que les quiero comentar en este caso son un ejemplo de todas las actividades que se tienen por parte del órgano administrativo electoral. ¿Son todas? No son todas. Hay más actividades que tiene el órgano administrativo electoral. Entonces, esto implica, como ya les había comentado, pues dos grandes aspectos, o sea, un aspecto operativo, ¿sí? Que es el aspecto del grupo o la sección o la parte del órgano administrativo electoral que ejecuta las determinaciones, que hace posible que esas determinaciones se materialicen, y otro grupo que es el de toma de decisiones, que es un grupo colegiado en el cual pues los órganos administrativos electorales descansan todas las decisiones con base a las facultades que tienen que van a tomar en este sentido, ¿no? Entonces, me interesa mucho que esto lo delineemos y que esto nos quede muy claro, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es la parte relativa, ¿sí? Dentro de las condiciones previas. Ya vimos cuáles son las competencias que tiene el órgano administrativo electoral. Ahora vamos a ver el detalle, vamos, medular o el pequeño gran detalle que resulta importantísimo para la toma de decisiones. ¿Sí? Primero, tenemos que conocer a nuestras compañeras y compañeros y sus funciones que desempeñan cada quien, ¿sí? Tenemos que conocer a la directora o al director, ¿sí? Operativo. Tenemos que conocer a nuestras compañeras y compañeros, consejeras y consejeros. Tenemos que conocer también al personal. Es bien importante que cuando nosotros vamos incorporándonos o nos estamos incorporando en un órgano administrativo electoral, hagamos una pequeña reunioncita, ¿sí? En la cual nosotros nos conozcamos cada quien, ¿sí? Y sepamos cuál es el área de expertise de cada persona, porque conforme a eso nosotros vamos a generar los esquemas o las asignaciones de trabajo, ¿sí? Esta parte es importantísima. Si nosotros no entendemos o nosotros no ubicamos cuáles, quiénes son nuestros compañeros, ¿sí? ¿Qué función hace cada compañero? Pues de entrada, pues este tema va a ser complicado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Le voy a preguntar a Jorge David Velázquez. Estimado Jorge, ¿estás por aquí? Sí, Ok. Jorge, sí, profesor. dime qué actividad, qué experiencia tienes en materia electoral. Fui representante de la Junta Local del INE en el 2021 en Chiapas. Representante de la Junta Local de partido político, ¿no? O partido político, ¿O de qué sí. partido político? En aquel tiempo, Movimiento Ciudadano. Ahorita soy apartidista, profesor. Aquel. Eso dices, Jorge. A ver, pero vamos a ver conforme a la respuesta que me des, si sí es cierto o ya te eso es muy difícil, ¿eh? Que te despegues de los aromas del poder y de la materia electoral.
Pero vamos a ver, mi No, querido George. A ver, ahí va. ajá, dígame. ¿Dónde estás tú entonces? ¿En Chiapas? ¿O en dónde? No, yo soy de Veracruz, pero por eso digo que soy apartidista, porque entré muy joven, o sea, y Ajá, pues me enamoré de lo electoral, entonces dije, no, pues dejo partidos políticos y estudio lo que es la materia electoral. muy bien, muy bien. ¿Y ahorita en dónde trabajas, mi querido Jorge? Soy analista político, pero Muy me bien. encuentro radicando en Veracruz. Te voy a hacer una pregunta. En la imposición de una multa que se le pone a un partido político o a un particular, Jorge, ¿qué autoridades intervienen dentro del órgano administrativo electoral? Eh, la Comisión de Quejas y Denuncias. Comisión de quejas y denuncias. ¿Qué más? Ya no sé más, profesor. A ver, Yareli, ¿estás por ahí, Yareli? Yareli a la 1, Yareli a las 2. Andrea, ¿qué nos puedes decir, Andrea? ¿Qué otras autoridades intervendrán? Pues la unidad técnica de fiscalización y también puede ser la unidad Eso de sí es un tema de fiscalización. fiscalización, ¿verdad, Andrea? Sí. Porque si es un tema de radio y televisión, ¿intervendrá la unidad de fiscalización? Mm, pues sí también, o sea, en caso de que haya multas, sí. Ajá, ok. En dado caso de que haya multas, intervendrá, bueno, ok. ¿Quién más intervendría? Fíjense, esto es bien importante. Imagínense que ustedes son consejeras o consejeros, ¿sí? O funcionarias o funcionarios electorales. Imagínate, Andrea, que tú eres la titular de la unidad de fiscalización y no sabes quiénes son los consejeros miembros de la comisión de fiscalización del órgano local electoral o del órgano administrativo electoral en el caso del INE. ¿Sí? O sea, por eso les digo que es bien importante en cualquier situación, por ejemplo, cuando voy a entregar las constancias, cuando voy a entregar, voy a aprobar unos reglamentos o lineamientos, que sepamos de antemano quiénes son las personas involucradas en el proyecto que se va a llevar a cabo. Dice Yareli, buenos días, no puedo desactivar mi micrófono, los órganos en los que interviene, a ver, los órganos en los que interviene el INE pueden ser los consejos. Ok, sí, está bien. Si quieres, ¿sabes qué, Yareli? Salte y vuélvete a meter, a lo mejor para que solucionemos ese tema. ¿Te parece? Bueno, entonces les comentaba, lo más importante es que conozcamos a las compañeras y a los compañeros y las funciones que llevan a cabo. Si nosotros podemos conocer también un poquito de su situación personal, ¿sí? A mí me gustaba mucho lo que me decía la maestra, la doctora Margarita Elizondo Gasperini, ella fue consejera del Instituto Nacional Electoral y fue magistrada de la sala regional. Decía, me comenta que le decía a sus chicos, a ver chicos, aquí no venimos a galanear, ni a hacer novias, ni a hacer novios a los órganos electorales, ni a ningún trabajo. Aquí venimos a trabajar y a trabajar en equipo. Pero es importante también que nosotros conozcamos un poco o un mucho de las personas que tenemos de compañeras y compañeros de trabajo, porque también le vamos a medir al timing. Vamos a ver cómo y de qué manera también pedimos y de qué manera solicitamos, ¿sí? La colaboración o solicitamos el apoyo, ¿sí? Si Erika Alejandro está teniendo un problema de carácter personal, ¿sí? Y lo agarro en el momento más difícil de ese problema personal que tiene, pues seguramente Eric me va a contestar enfadado o seguramente Eric, voy a recibir una respuesta de él que no es la respuesta que yo estoy buscando o que no ponga atención en las cosas. Entonces, ahí debemos de tener mucha sensibilidad en este caso. Otro aspecto también bien importante, ¿sí? Lo que es conocer el campo normativo del entorno institucional. Es decir, cuando yo les hablo y les comento de la organización de un debate, ¿sí? Todo
tiene que ver con acuerdos, con normas, ¿sí? Que regulan las actividades. Entonces, esto es bien importante porque hay ocasiones que damos batazos o damos caminos o damos algunos actividades que ni siquiera sabemos, ¿sí? Cómo están reguladas, de qué manera, de qué periodo. Y hay una cosa bien importante en la materia administrativa electoral. A ver, está la Constitución, están las leyes ordinarias, pero sobre todo hay en todas partes acuerdos, reglamentos y lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral que son aplicables a los órganos públicos locales electorales. ¿Sí? Entonces, el know-how es muy sencillo, nada más hay que seguir y hay que respetar las reglas del juego que se manejan en los estatutos, en los reglamentos, en los acuerdos del Instituto Nacional Electoral. Si tengo duda, hay una figura jurídica que se le llama consulta y es una consulta que se le hace al Instituto Nacional en este sentido, ¿no? Entonces, de ahí tenemos, dentro de las normas o nuestro cuerpo normativo, tenemos lo que es la Constitución política, las leyes ordinarias federales, los acuerdos, los lineamientos, reglamentos institucionales, la Constitución política estatal, ¿sí? Las leyes ordinarias estatales, los acuerdos, ¿sí? Reglamentos y lineamientos de cada órgano público local electoral. Fíjese, cuando a mí me tocó yo me metí a trabajar por primera vez en un órgano público local, pues era bien sencillo porque nada más tenía que checar la constitución local y la ley electoral local y ya de todo lo demás me olvidaba. Y alguno que otro acuerdo o lineamiento que se emitía por parte del órgano público local electoral, ¿sí? Hoy tengo que atender o tengo que checar, bueno, no porque no checara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero anteriormente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 41 no era tan específico, tan amplio como es ahorita, ¿no? Pero bueno, eso era lo que tenía que checar. Posteriormente se vienen las distintas reformas, la reforma del 2007, la reforma del 2007-2008, se viene la reforma del 2004 y se vienen una serie de reformas, principalmente la reforma del 2014-2015, en la cual, en la cual pues prácticamente te obligaba a checar el diseño de la normativa general, es decir, de la normativa federal, y te obligaba a checar también el diseño de la norma, ¿sí? Local, aunque ya sea muy poca, ¿sí? Permítanme un segundito, por favor. Les decía, aunque sea muy poca la que hay que checar, pero ahorita el diseño normativo es bien importante. Y déjenme decirles, el Instituto Nacional Electoral tiene acuerdos y tiene lineamientos y tiene estatutos para todas las actividades que lleva a cabo un órgano, ¿sí? Ya sea el propio Instituto Nacional Electoral o ya sean los órganos públicos locales electorales. Entonces, ahí tenemos que checar este aspecto, ¿no? Tercero, conocer las facultades y ámbito competencial de cada una de las áreas involucradas. Si yo estoy hablando del cobro de una multa, ¿qué área está involucrada en ello? A ver, ¿quién me dice? A ver, Hugo. Adelante, Hugo. Doctor, buen día. Se me está fallando un poco la conexión. No te preocupes. Creo que sería la que tendría que ejecutarla, si no, en qué caso tendría pronunciarse. Si quedaría, no estoy tan metido en lo que son las áreas ¿A qué te dedicas tú, Hugo, y qué experiencia tienes en materia electoral? jurisdiccional. Jurisdiccional. ¿En dónde trabajas? Tribunal Electoral, doctor. ¿De dónde? Tlaxcala. De Tlaxcala, ok. Ah, pues ayer vinieron acá al Tribunal Electoral, ¿no?
Sí, a recoger unas constancias o algo así, ¿no? sí, por ahí andan. Muy bien, muy bien. Fíjense bien. Es bien importante que sepamos cuáles son las áreas porque vamos a saber quién va a ejecutar. Y es bien importante que sepamos cuál es el área que toma la determinación porque vamos a saber quiénes van a acordar, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se va a aplicar una multa a un partido político en particular, es el Consejo General del órgano público local o del Instituto Nacional Electoral y la autoridad que lo ejecuta es el órgano de los partidos políticos por un lado y el órgano también administrativo sancionador, o sea, el órgano administrativo que va a retener o a cobrarle las multas a los partidos políticos. Entonces, por eso se hace muy importante en esto. A ver, mi querido Eric Alejandro, Cancino, ¿verdad? ¿Eres Eric Alejandro Cancino? A ver, una pregunta. Y si vamos a organizar un debate, ¿qué área crees que tenga que ver en esto? Entre algún candidato a una gobernatura. Bueno, le platico antes, doctor. La verdad es que mi experiencia electoral es poca. De alguna manera participé con el OPLE de Tamaulipas, pero de manera externa. Ajá. Fui la voz oficial del Instituto Electoral de Tamaulipas por un espacio de 5 u 8 años. Ajá. Entonces, de alguna manera sí, recibía algo de información, porque incluso grabábamos un programa de radio Ajá. para el OPLE de Tamaulipas. Sin embargo, apenas me estoy involucrando más a fondo. Pero, ¿qué área tú crees que sea, Eric? Tú dime lo que, o sea, aquí se trata de estar aportando y lo que digamos. Claro, se me viene a la mente, doctor, el área de difusión y capacitación. No sé si esté en lo correcto. El área de difusión, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra área pudiera ser? A ver, ¿de quiénes son los candidatos? De los partidos. Entonces, los partidos políticos también estarán involucrados, ¿no? Claro, así es. Ok. ¿Quién toma la determinación de las preguntas y el protocolo y cómo se va a llevar a cabo el debate? Debe ser el Consejo General, supongo. Exactamente. Entonces, fíjate, Eric, esto es bien importante porque a mí lo que me interesa mucho es que despertemos nosotros esa intuición y esa lógica y ese análisis jurídico que debemos de hacer de las cosas. Claro. ¿Sí me explico? O sea, también, si yo te voy a escoger a ti, Eric, que seas el conductor del debate, ¿sí? ¿Qué área tendrá que ser? Me la dijiste al principio. Sí, es difusión y capacitación. Exactamente, va a ser difusión, pero también, a ver, tenemos que ver en qué local va a ser, en qué lugar, qué medidas de acceso se van a tener, cómo vamos a decorar o cómo va a estar el templete, el tema de lo que son las bocinas y todo. Entonces, ahí involucramos el área administrativa, el área de organización, el área de capacitación, el área de comunicación social, la Secretaría General, que es la que va a estar haciendo, o Secretaría Ejecutiva, que es la que va a estar haciendo los acuerdos o va a realizar los acuerdos que tome el Consejo General y el propio Consejo General. ¿Sí me explico? Sí. Pero si yo no llego preparado y yo no sé ni las facultades que tiene cada área, ni qué área va a ser la involucrada, pues simple y sencillamente mi capacidad de análisis y discusión se va a ver muy reducida y nada más voy a tener una participación de pues mero espectador en este ejercicio, ¿no? Y también otro aspecto importante, mi querido, muchas gracias, Eric. También otro aspecto importante, mi querido Ricardo, también vamos a saber hasta dónde pueden llegar los partidos políticos y hasta dónde no. Recordemos, un debate es un evento que es exclusivo para los partidos políticos y para los candidatos o candidatas independientes. Son los principales actores, ¿sí? Y si nosotros queremos tener un protagonismo como conductor o como consejera o consejero, o que yo quiera como presidente del consejo dirigir unas palabras antes de que inicie el debate, ya lo estamos descontextualizando, Ricardo, ¿sí? Entonces, debemos de conocer esos aspectos. Otro aspecto también importante,
conocer el tema que se va a discutir. No lleguemos sobre la mesa a las áreas operativas, ojo, las áreas operativas deben de llegar con un proyecto ya o con un borrador de algo, ¿sí? Yo no puedo creer que Ramiro, cuando estamos hablando del tema de la asignación de representación proporcional, diga, oigan, pues vamos a tener una primera reunión, porque nada más les recuerdo, vamos a suponer que Ramiro Gaspar es el secretario ejecutivo, y que me diga Ramiro, le diga a la consejera Betty Hernández, le diga, oiga consejera, pues fíjese que, ¿qué cree? Pues que el próximo miércoles tenemos que aprobar la asignación de diputados por representación proporcional. Ah, pues qué padre. Betty, ¿qué le va a decir Betty? Le va a decir, oye, a ver, pues pásame el proyectito, o cómo está, o cuáles son los resultados. Ah, no, eso lo vamos a ver mañana, pero nada más yo le aviso para que usted esté al tanto. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos nosotros que llegar, ¿sí? A ver, consejera Beatriz, aquí están los resultados, aquí están cómo quedaron los diputados de mayoría relativa en todo el estado, ¿sí? Y aquí están cómo quedaron las casillas especiales, ¿sí? Y aquí está el diseño de la norma, y aquí está un primer ejercicio que estoy haciendo, ¿sí? Respecto de la asignación de representación proporcional. Pero insisto, si no sabemos cuáles son las áreas que están involucradas, ¿sí? Nos va a generar mucho problema en ese tema, ¿no? Otro, conocer algunos precedentes al respecto, ¿sí? Un dolor de cabeza que tenemos en muchos estados y en el tema de las elecciones es la asignación de representación proporcional. Otro dolor de cabeza que tenemos son las consultas indígenas. Y dolor de cabeza no porque las consultas indígenas, sino porque desconocemos el escenario político, económico, social del entorno, ¿sí? Y se nos hace muy común estar haciendo algún comentario o estar haciendo alguna participación cuando nosotros no conocemos del caso, ¿no? Se me figura aquella persona, mi querida Yareli y Luis Andrés, aquella persona que, pues que todo lo sabe. Le hablas de fútbol y sabe, le hablas de básquetbol y sabe, le hablas de mariachi y sabe, ¿no? O sea, a mí me tocó el domingo pasado presenciar en un evento, pues una persona que sabía de medicina, de nutrición, de física cuántica, de Fórmula 1, de tenis. O sea, dije, híjole, wow, esta persona debe estar en la NASA o debe estar en la Organización de las Naciones Unidas porque es portentada, ¿no? Pero estaba diciendo cada disparate, ¿sí? Que realmente lejos de construir consensos, pues genera molestias, ¿sí? O construye división o construye molestias, ¿no? Entonces, eso también debemos de leer, debemos de analizar cada caso en concreto para el efecto de que nosotros podamos contribuir y ver los antecedentes que hay respecto del caso, ¿sí? Fíjense, hay una resolución que me tocó revisar, que emitió una sala regional, en la cual un órgano público hizo unos lineamientos sobre la representación de grupos en situación de vulnerabilidad ante las cámaras, ¿sí? Para los partidos políticos, que le obligaban a los partidos políticos en las cámaras, ¿sí? Por cierto, un tema pendiente es por qué no se pone también en los ayuntamientos, eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Pero bueno, ahorita está en las cámaras, ¿no? Y nos jactamos de que no, nosotros somos inclusivos y sí les damos oportunidad y sí participan todos, ¿sí? Pero hay otros espacios que son bien importantes que tenemos que ser también inclusivos, ¿no? A ver, ¿por qué en las comunidades indígenas también no aplicamos criterios de inclusión? ¿No? Pero bueno, el tema es que emiten unos lineamientos en el 2018 de inclusión y después emiten otros lineamientos en el 2020, 2021 de inclusión. Impugnan esos lineamientos de inclusión, ¿sí? Los partidos políticos, y estaban tan espantosos los lineamientos de inclusión que dice la autoridad jurisdiccional, dice la sala regional, mira, ¿sabes qué?
declaro que este acuerdo es inválido, no lo vas a aplicar, ¿sí? El que vas a aplicar es el acuerdo del 2018, porque es el acuerdo que tienes mayor equidad, es el acuerdo que es más congruente y que es más apegado a la realidad, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos nosotros que conocer los antecedentes, ¿sí? De los casos, ¿sí? Ahora, es una palabrita que se utiliza mucho, pero que es bien importante, los stakeholders, ¿sí? ¿Qué son los stakeholders o cuáles son las áreas involucradas? No solamente dentro del instituto, sino las áreas involucradas afuera del instituto. Si yo voy a hacer una consulta indígena, un área involucrada fuera del instituto es la comunidad indígena donde voy a consultar. Por lo regular, las comunidades indígenas tienen A y B, es decir, A, o vamos a cambiar de palabras porque la verdad es que ya están muy choteadas lo que es A, B y C, y después no sé, D. Tienen un grupo y un grupo antagónico. Y si nosotros queremos tomar acuerdos valiéndonos esos grupos antagónicos que representan la comunidad, nos vamos a meter en problemas. ¿Sí? Porque a final de cuentas, en un tema tan delicado que es una consulta indígena, ¿sí? No se hizo un elemento principal que es la consulta a la comunidad, ¿sí? Para que se lleve a cabo el desarrollo de la propia consulta, o sea, un ejercicio de lobbying en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que checar eso. Por ejemplo, una pregunta, mi querida Gabriela Torres, si andas por ahí. ¿Qué tenemos o a qué autoridades tenemos que involucrar en el traslado del material y la documentación electoral y la papelería electoral? A ver, mi querida Gaby. Gaby, ¿andas por aquí? ¿Por ahí? A ver, Yareli, venga. ¿Serían los integrantes de la mesa directiva de casilla? Integrantes de la mesa directiva, pero tú, Yareli, vas a la fábrica, exactamente, dice Eric Alejandro, a Seguridad Pública. Tú vas a ir a la fábrica por las boletas electorales y la documentación electoral para trasladarla a la bodega del órgano público electoral y de ahí repartirlas a los distintos órganos. ¿Qué autoridad será? A ver, mi querida Edilia, y después Julio, y después Andrea. Y después gracias, maestro. Gracias, sí. Una disculpa, no puedo prender mi cámara. No te preocupes. Bueno, sería también una comisión de consejeros, de consejerías, también sería personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Ajá. Si estamos hablando de un OPLE. Y también, pues, va autoridades, la Guardia Nacional, en su caso, o la Policía Estatal, o también Sedena, para poder resguardar el traslado de esta documentación y papelería electoral a las bodegas del OPLE o a las bodegas, y también para poderlas distribuir a los consejos distritales y municipales. Sería muy bien, básicamente. Muy bien, Edilia. También representaciones partidistas. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Edilia. Julio. Y después Andrea y después Virgilio. Sí, creo que abarcó en su Perdón, Julio, discúlpame. Edilia, ¿dónde estás trabajando tú? Maestro, bueno, yo fui vocal del registro en su momento, he sido presidenta 2 veces de un consejo distrital electoral local, y en este momento estoy haciendo actividades no remuneradas en mi casa. Gracias. ¿Pero de dónde, de qué parte? Soy de Tlaxiaco, Oaxaca, del estado de Oaxaca. He estado en Chiapas y en el estado de México. Ok, muy bien. Julio, ahora sí, me dices tu expertise y todo. Sí, no, abogado, obviamente, del 2008 a la fecha en capacitación en algunos partidos políticos, en RC, RG, coordinador de campaña, después consejeros en lo municipal, el distrital. Y sí, efectivamente, creo que Edilia comentó a todos, ¿no? A todos y cada uno de los que pueden estar precisamente en el traslado, ya sea de la fábrica a la bodega y a su vez de la bodega a los diversos
distritos, ¿no? Yo creo que lo que es la seguridad pública, los consejeros, la representación partidista, secretaría ejecutiva, y pues obviamente el personal necesario, ¿no? Para hacer obviamente el traslado y también la descarga de la misma. Es Muy cuanto. bien, gracias, Julio. Andrea. Bueno, yo trabajo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el área justo de documentación y materiales, entonces... No, hombre, entonces tu expertise, Andrea, a ver, cuenta. Es más, da la clase tú, Andrea. Bueno, cuando hacemos la planeación para la entrega de las boletas, nosotros comúnmente imprimimos en Talleres Gráficos de México por el volumen de documentación que se produce para las elecciones de la Ciudad de México, y cuando hacemos la entrega de parte del distrito, como lo comentaron mis compañeros, viene pues la titularidad del distrito y el secretario del órgano desconcentrado o distrito, y de nuestra parte, los que hacemos la entrega, pues somos el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE, y también se requiere de la oficialía electoral para estar documentando todo, y nos acompañan tanto tránsito como policía estatal. Oye, Andrea, pero a ver, cuéntame, la verdad, ahora sí como dicen los chavos en la prepa, la neta del planeta. ¿Van las consejeras y los consejeros a los operativos de traslado de la papelería electoral y el material electoral? No, o sea, comúnmente están ahí en TGM recibiendo a los titulares de distrito. Exacto. Solamente, o sea, van como a la inauguración de la producción, o sea, la impresión. Exacto, o sea, está la máquina ahí y nada más para la apretada del botoncito para que se empiece a estar imprimiendo la primera planilla, ¿no? Sí. Ok, a ver, esa es una realidad, digo, y no es que nos lo haya dicho Andrea, esa es una realidad, ¿no? Pero le voy a hacer una pregunta a Virgilio, muchas gracias, Andrea, una pregunta a Virgilio, ¿sí? Así es que agárrate con tus mejores argumentos, Virgilio, ¿eh? Como me decía un profesor cuando me gradué, agárrese con sus mejores argumentos, señor Hernández, porque lo voy a destruir intelectualmente. Híjole, ya se imaginarán cómo me ponían en el examen. A ver, Virgilio, aquí yo no me atrevería a decir absolutamente nada de eso. A ver, Virgilio, por simple lógica, Virgilio, ¿tú qué experiencia tienes en materia electoral? Ahorita me dices dónde has trabajado, si la tienes o no, ¿eh? Y no es pecado que no la tengas, ¿eh? Aquí estamos aprendiendo todos. A ver, por simple lógica, Virgilio, tú vas como autoridad electoral, donde dice Andy, a Talleres Gráficos de México, o te vas a Formas Inteligentes a Monterrey, o aquí a Ecatepec de Morelos o a Guadalajara, o te vas también a Formas Finas, a donde quieras. Vas por las boletas electorales. ¿Qué es lo primero que tú haces, Virgilio, cuando llegas a la fábrica como funcionario electoral? ¿Qué revisas primero, Virgilio? Está apagado tu micrófono, Virgilio. Ay, está apagado. A ver, conéctalo. Ya, listo. No se escucha, ¿eh? Mira, si quieres, hay unos puntitos aquí que están pegados dentro está al lado del botón rojo para colgar. Ahí dice configuración y en el micrófono ponle predeterminado. Ahí viene la opción del micrófono, ponle predeterminado, porque seguramente vas a tener ese problema. O si quieres, salta y vuélvete a meter, mi Virgilio. ¿Sale? Porque ese problema tuvo por ahí una de tus compañeras. Ok, a ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? José Roberto. Tú eres funcionario electoral y vas por las boletas, José Roberto. Hola, buenas tardes. Sí. Electoral. ¿Qué experiencia tienes tú, José Roberto? Bueno, no tengo experiencia en materia electoral más que formación académica que apenas estoy construyendo. Ajá. Y bueno, por supuesto, esos diplomados contribuyen grandemente en eso. Pero bueno, en desconocimiento por la falta de experiencia electoral,
pero por la lógica a la que usted está en este caso invocando, pues yo lo primero que haría es ver que todas estén completas, que la numeración sea la correcta, ¿no? Que esté del número 0001 al número 200, 300, 400 mil pesos, 400 mil boletas, perdón, que se hayan mandado a hacer. Bien, vamos bien, más o menos, bien. A ver, gracias, José Roberto. ¿Qué nos dice Virgilio? Y después Ramiro. Venga, Virgilio. No se escucha, fíjate que no se escucha, Virgilio. No se escucha bien. A ver, vamos a darle oportunidad a Ramiro y después a Andrés. Si quieres, mientras arreglas ahí ese tema, Virgilio, mira, a ver, les voy a dejar de compartir, y les voy a compartir la pantalla, ¿sí? A ver. Les voy a compartir la pantalla. Fíjense bien. A lo mejor va a aparecer así varias, ¿no? Pero bueno, ustedes no se fijen. Miren, en esta parte de aquí hay un botoncito donde van a colgar. Al lado izquierdo hay tres botoncitos. Ahí en configuración, que es el que está hasta abajo, van a irse donde dice micrófono, y en micrófono le van a poner predeterminado. En muchas ocasiones por eso tienen problema. Repito, este botón se van a configuración, después se van a micrófono y ponen micrófono predeterminado. ¿Sale? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos con Ramiro y después vamos con Andrés. A ver, Ramiro. Voy. Buenos días. Pues comentar que respecto a la pregunta. ¿A qué te dedicas tú, Ramiro? Ahorita estoy en la academia. Ahorita estoy en la academia, pero he sido consejero local en Oaxaca, Ajá. Consejero electoral en un distrito. Entonces, pues antes de lo que decía ahí el compañero José Roberto, pues la primera reacción es pues ver si se trata de la empresa, ¿no? Confirmar de la empresa donde... ¿Sí me escucha? Sí, se escucha muy bien. Ajá. Pues lo primero que hay que ver es si es la misma empresa la que pues, contrató la autoridad electoral para la emisión de las boletas, pues se trata de la misma, ¿no? ¿Qué tal si es alguna oficina de un partido, ¿no? Como autoridad electoral, pues hay que ver eso, ¿no? Antes de verificar todos los datos que decía atinadamente ahí Roberto, el tema de los folios, el tema de los paquetes, números de paquetes y demás, ¿no? Creo en eso es importante. Ok, bien. A ver, Virgilio, ya habías, parece que ya habías arreglado tu tema, ¿no? Adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, Virgilio, muy bien. Bien, buenas tardes a todos. Pues igual, experiencia como tal, no hay mucho. Primeramente, bueno, así de manera muy rápida, pues tuve la oportunidad de ser presidente de mesa directiva de Casilla en las elecciones federales de 2005-2006. Yo soy de aquí de Oaxaca y con este mismo nombramiento me vuelven a designar en ese entonces IE, ahora IEPO, en el estado. Y para las elecciones federales de 2008-2009 estuve fungiendo como técnico de organización electoral en una de las juntas aquí en el estado. Posteriormente, en las elecciones de 2017-2018, en locales, ahí es donde estuve, o tuve la oportunidad, mejor dicho, como consejero electoral municipal. En la pasada, en 2020-21, como consejero electoral distrital, obviamente suplente, y pues estamos aún todavía en camino. Ahorita pues dotando un poco más en la parte académica, con la formación de los cursos, diplomados, y ahí estamos. Pero bueno, ya en respuesta a la pregunta que había comentado, pues creo que pues revisar sobre todo, ¿no? Creo que regularmente hasta donde sé no he tenido la oportunidad de
acudir a uno de estos talleres, pero creo que consiste en revisar, primeramente vienen varios sellos de seguridad, además de los sellos, la identificación de las boletas, ¿no? Documentos electorales, en este caso, que venga, digamos, el estado, el distrito, municipio, y creo que son básicamente eso, y el folio, ¿no? Que tenga que corresponder al número de cada documento, o boleta electoral. ¿Cuánto? Bien, a ver, vamos a escuchar ahora qué dice Andrés. Gracias, buenas tardes, compañeros. Bueno, me vuelvo a presentar, Andrés Sánchez Aguirre. No soy abogado, me interesa mucho la materia de derecho electoral. He tenido la fortuna de capacitarme mediante la Escuela Judicial Electoral y por medio de un amigo que es ex magistrado de la Sala Toluca, materia electoral. He sido consultor político y he sido representante de partido político a partir del 2006 a la fecha. Tuve la fortuna de hacer la capacitación en materia de defensa del voto de la primera circunscripción en el 2018. Y bueno, he tenido la fortuna de estar en diferentes estados haciendo pues labores en derecho electoral y pues también soy consultor en políticas públicas. Bueno, ya entrando a la materia, lo primero que se tiene que checar sobre todo son los elementos de seguridad, independientemente de lo que decían los compañeros, que es muy acertado, los folios, ¿no? Los números consecutivos, etcétera. Debemos de checar los elementos de seguridad, ya que cuando se hace la requisición se debe de contemplar estos. Por ejemplo, se tiene que dar una boleta muestra, la tienen que sacar y checar todos los elementos de seguridad, es decir, por ejemplo, las lámparas ultravioleta con el cuentagotas, ¿no? Dónde vienen los candados de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esto es aparte de lo que dicen los propios compañeros. Es cuanto, gracias. Muy bien. Fíjense una cosa bien importante para cerrar esto y avanzar un poquito más. A ver, es bien importante que ahí apliquemos por simple lógica lo que dice Andrés, Vigilio, comentó José Luis y Andrea, todos, es bien importante. Pero lo más importante es cuando yo voy por unas boletas o por una documentación electoral, tengo que hacer revisiones aleatorias para que vengan los nombres de los candidatos, para que vengan los nombres de las candidatas y que vengan bien. Y como decía su compañero, correspondan al distrito o al municipio o al estado en el cual están participando como candidatas o candidatos. Eso es bien importante, o sea, es una cuestión, como les decía, todo esto tiene que ser una cuestión de lógica común, ¿sí? Entonces, con base en ello, ¿sí? Ya planificar y verificar todo. ¿Por qué? Porque es más fácil que estando ahí en sitio de la bodega, vamos, de sitio del taller en donde se están imprimiendo la documentación electoral, que se corrijan. Imagínense ustedes, imagínate, Andrea, que ya se fue el paquete hasta Xochimilco, a la mesa directiva, ya va rumbo a la mesa directiva, y cuando lo están foliando, checando, o quien recibe, el funcionario de la mesa directiva que recibe el paquete electoral, se da cuenta de que no es el candidato, no están los candidatos ahí, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son importantísimas porque te permiten, Araceli, planear y te permiten llevar a cabo esa cuestión del desarrollo del proceso electoral, ¿no? Amigo, ¿cómo estás? Ahora, sí, Andy, adelante. Bueno, aquí hay una cuestión. Con los candidatos no es tan común ese error, pero sí con las representaciones bueno, las candidaturas de representación proporcional, porque los partidos hacen un montón de cambios de último momento y nosotros ya tenemos que entregar para la producción la versión final. A ver, esta es una parte bien importante. De ajustes y de trabajo así a quemarropa. Ajá. Que pudiera derivar en errores, ¿no? Sí, a ver, aquí hay algo así, pero sí
que el candidato final pues no viene en la boleta, o sea, el candidato que definió el partido en los últimos días ya no viene en la boleta porque pues ya estaban producidas y no se pueden volver a imprimir por los tiempos que se manejan. Sí, a ver, aquí está comentando una cosa bien interesante, Andrea. Fíjense bien, sí pueden haber errores en los nombres de los candidatos, ¿sí? Resulta que el nombre de Andrea, ¿sí? El nombre completo de Andrea es Andrea Victoria García y yo le pongo Andrés Victoria García con Z, ¿sí? Entonces, ya la tipografía del nombre, ya el nombre viene mal, ¿sí? Entonces, yo estoy abriendo ahí una cancha, ¿sí? O estoy abriendo una rendija para que Andrea, que sabe que va en segundo lugar y que tiene pocas posibilidades de ganar, pues me vaya a impugnar la elección y vaya a decir, oye, a ver, es que las personas se confundieron porque mi nombre es Andrea Victoria García Once y no me llamo Andrés. Entonces la ciudadanía se confundió en el ejercicio del voto y hay algunos antecedentes al respecto. ¿Sí me explico? Entonces, eso es delicadísimo, delicadísimo, ¿sí? Y otro aspecto también importante, resulta que Óscar es candidato del Partido Rojo y lo ponen como candidato del Partido Azul y Sergio es candidato del Partido Azul y lo ponen como candidato del Partido Rojo. Sí pasa. Entonces, por eso es importante de que se hagan los ejercicios aleatorios de comprobación de la documentación electoral. ¿De acuerdo? Muy bien. Andrea levantó la mano, ¿ya no, Andrea? ¿O sí? No, ya, Araceli era eso Albino. de los nombres. Sí, sí. Andrea, ibas a comentar algo. No, era ese comentario Ok. de los de representación proporcional, que o sea, ya en el distrito, en el momento de conteo y sellado, pueden tener la lista definitiva, pero algunos nombres pueden no cuadrar porque eran pues nombres que se registraron anterior a la Muy lista bien. definitiva. Y otro tema bien importante, recuerden que hay plazos por ley en el cual se tiene que mandar a imprimir la documentación. Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a otro tema. Conocer el entorno político, económico y social. ¿Sí? ¿Para qué creen que es importante conocer esto? Para mis rutas de la entrega del paquete electoral, ¿sí? Para la integración de los funcionarios de mesas directivas de casilla, para la ubicación de los órganos desconcentrados del órgano. Es bien importante. ¿Sí me explico? Otra, para los convenios que se llevan a cabo con el Instituto Nacional Electoral, para el desarrollo del proceso electoral, también es bien importante. Y sobre todo para el tema de las consultas indígenas, ¿no? Conocer la región o zona del estado y los factores que la involucran. Imagínense bonito presidente o bonita presidenta, o bonita consejera o bonito consejero, ¿sí? Que desconoce cuántos distritos hay en el estado, cuántos municipios hay en el estado, cuántas alcaldías hay en la Ciudad de México. Imagínense que llegue Andrea a decir, oigan, no, es que estoy preocupada, no, ¿por qué, Andrea? No, pues es que, la verdad yo siento que no vamos a alcanzar a repartir, toda la documentación electoral de las 28 alcaldías de la Ciudad de México. ¿A qué, Andrea? No, sí, es que, ya hice un ejercicio y empezando a las 6 de la mañana. Espérame, Andrea, no son 28 las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Sí me explico? O no, es que los 475 municipios en Tlaxcala. Oye, espérame tantito. No, por eso es bien importante calcular también el impacto de la determinación que yo voy a tomar. Recuerden que nosotros somos órgano de legalidad, pero también no obsta de que nosotros calculemos el impacto de la determinación que nosotros vamos a tomar para el efecto de paliar
posibles consecuencias o reacciones al respecto. Otro, revisar y supervisar. Revisar y supervisar. Cuando nosotros delegamos algo, tenemos la obligación no solamente de explicar lo que estamos delegando, sino de supervisar, de corregir y de revisar constantemente, ¿sí? Procurar representación institucional de toma de decisiones operativa y en su caso de partidos políticos, es decir, procurar que donde o cuando nos sentemos a resolver o atender un caso, estén ahí las máximas representaciones de todos los órganos, para que evitemos nosotros de que Luis Andrés nos diga, ay, es que yo no sabía, o Gaby, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me informaron. ¿Sí? Esto es importante, plantear una estrategia y consensuarla. A ver, somos un órgano colegiado y yo como presidenta o como presidente quiero tomar toda la determinación. Pues no. ¿Por qué? Porque esa no es la naturaleza. Para eso están los órganos colegiados, para deliberar, para platicar, pero no es posible también que en el órgano colegiado se vayan las pláticas a calendas grecas, o sea, a que se vayan las pláticas hasta 1, 2 o 3 días, porque a final de cuentas luego se hacen exhaustivas y se hacen muy complejas, ¿no? Y otra cosa importante, aquí que les estoy subrayando, tener siempre las maletas puestas. Y las maletas puestas es tanto del cargo como tener también la humildad suficiente de reconocer de que pueden existir algunas compañeras o compañeros que tienen un punto de vista diferente al mío, ¿sí? O que tienen más experiencia, ¿sí? Si llega Sergio Palma con una soberbia, pero soberbia, ¿sí? Tan grande, en la cual, Sergio no quiere escuchar absolutamente a nadie, ahí empezamos con complejidades en ese sentido, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí me permití ponerles esta parte que es de Thomas Hobbes, que es Homo homini lupus est. ¿Quién me puede decir esta traducción? ¿Qué significa? A ver, Richard, venga. Gracias, doctor. No significa que el hombre es lobo del hombre. Exactamente. El hombre es el lobo del mismo hombre. En términos de migración, los paisanos somos los lobos de los mismos paisanos, ¿sí? En términos de materia electoral, las y los integrantes de los órganos administrativos somos lobos de los mismos órganos o compañeras de los órganos administrativos electorales. A ver, una pregunta. Una de las características, o en qué se distinguen más, o cuál es uno de los mayores problemas que tienen los órganos administrativos electorales, o los órganos jurisdiccionales también electorales, todo órgano colegiado. Araceli, ¿cuál crees que sea la principal bronca cuando trabajas en equipo? ¿Yo? ¿Sí? La falta de comunicación. Bueno, buenas tardes, primeramente a todos los compañeros. La falta de comunicación, la poca experiencia, la falta de capacitación y pues a veces la poca proactividad que tengan o que tengamos algunos, ¿no? Bien, a ver, vamos con José Roberto y después con Andrea. Gracias. Pues sí, efectivamente, como toda la complejidad relacionada con la interacción humana, el principal problema yo vería que es el ponerse de acuerdo. A pesar de que existe legislación de las funciones y de qué le toca a cada quien y de cómo deben de llevarse a cabo las cosas, y aún con el manual de funciones bien claro, aún así existen problemas de desacuerdo y de organización. Ajá. A ver, Andrea. Sí, dicho de otra manera, pues el conflicto, ¿no? Que puede derivarse, o sea, dos opiniones contrarias, contrarias o distintas, y pueden deberse a los factores que mencionó Araceli. O sea, pues diferencia de criterios, falta de experiencia, falta de capacitación, etcétera, o simplemente pues a la subjetividad de cada persona. O sea, los problemas que tenemos nosotros frente a frente, que no somos
no somos lo suficientemente maduros para aclarar los problemas y para decirnos de frente las cosas o para hacer ejercicios, ¿sí? Que sean sobre integración grupal. Eso es bien importante, ¿sí? Al interior de la institución tiene que existir mucha comunicación. Fíjense también cómo las determinaciones o los acuerdos o los comentarios que se toman en la parte cupular del órgano, ¿sí? Ya viene descompuesto o ya llega súper descompuesto, ¿sí? Hacia las áreas operativas. Y en muchas ocasiones decimos, no, es que la política ahora del Consejo General es esta y tengan cuidado. Y ya más abajo, en las áreas más abajo ya llega distorsionado. Si, por ejemplo, yo empiezo a hacer un ejercicio ahorita con Araceli, le digo, Araceli, por favor, dile a tus compañeros que compren 20 kilos de tortilla, 2 kilos de aguacate y 3 kilos de jitomate. Y Araceli le dice a Oscar, y Oscar le dice a Sergio, y Sergio le dice a Gabriela, y Gabriela le dice a Luis. Bueno, ya después llega la información de tal manera que dice, es que no sé qué quiere comprar Araceli para su casa. Y ya distorsionamos todo. ¿Sí? Y ahí generamos un problema. Entonces, al interior de la institución debemos de tener mucha comunicación, debemos de hacer grupos de trabajo y designar responsabilidades, o sea, que todos conozcamos todo, que todos sepamos de todo. Es que yo soy del área de organización, pues también te va a tocar temas de capacitación, también te va a tocar temas del registro, también te va a tocar temas de revisión de documentación, también te va a tocar acompañarnos en las consultas indígenas. No, es que eso le toca a la dirección o le toca a la unidad de asuntos indígenas. Pues no, eso nos toca a todos. ¿Sí me explico? Esa parte es bien importante. Y también designar responsables o coordinadores. A ver, esta actividad que vamos a llevar a cabo, el área operativa que lo va a llevar a cabo es esta. ¿Sí? Y la comisión que va a llevar a cabo es esta, ¿sí? Entonces, primero se coordinan ustedes y hacen el trabajo ustedes en conjunto, ¿de acuerdo? Araceli, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, a veces no sabemos distinguir entre un equipo de trabajo y un grupo de trabajo. Ajá. Entonces, cuando no tenemos una muy buena relación con los equipos o la soberbia, porque muchas veces es eso, de tener compañeros que no tienen la experiencia o que no saben cómo es el asunto electoral, a veces las personas que tienen más experiencia les cuesta mucho trabajo compartir sus conocimientos. Y es muy difícil poder trabajar con una persona así porque tú de antemano sabes cuáles son tus deficiencias y quisieras apoyarte de un equipo de trabajo, pero hay veces que es la diferencia con un grupo de trabajo. Nada más. Exactamente. A ver si nos orientas, ¿qué diferencia hay entre grupo y equipo de trabajo? Bueno, puedes tener un grupo de trabajo que pueden conocer lo que se tiene que hacer y cada quien lo hace de manera individual a su forma y a su criterio. Tienes un grupo de trabajo. Un equipo de trabajo es aquel que ven que el objetivo es el trabajo en conjunto y todos tienen que aportar para tener ese objetivo, independientemente si sabes más, si sabes menos. Todos tienen que aportar para un equipo de trabajo. Ahí se maneja la lealtad, la comunicación, la disciplina. Yo tuve la oportunidad de trabajar con equipos de trabajo y con grupos de trabajo y nuestra finalidad era poder hacer que todos tuviéramos el mismo objetivo, dejando de lado tu situación sentimental, de amistad o de lo que fuera. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo era sacar la chamba o el objetivo de lo que estábamos nosotros persiguiendo, incluyendo la capacitación también. Muy bien, muy bien. Muy bien, Araceli, muchas gracias. Entonces les comentaba, esa parte pues es importante porque también las instancias son las que tienen que o están relacionadas con el ejercicio o con la actividad que nosotros llevamos a cabo, ¿no? O sea, ¿qué instancias son? Son instancias operativas, las consejerías, las comisiones, los partidos políticos y el Consejo General. Aquí recuerden una cosa, aquí no hay grandes secretos ni hay verdades ocultas. O sea, todo se debe de conocer, todo lo debemos de familiarizar con todas y con todos, ¿sí?
una revisión operativa, una revisión de las consejerías, de los partidos políticos y del Consejo General, y también la inclusión de algunos agentes externos que pueden auxiliar al respecto, ¿sí? A ver, cuando nosotros vamos a hacer un traslado de paquetes electorales, obviamente comentaron uno de sus compañeros que ahí interviene también el grupo de seguridad o los grupos de seguridad, ¿sí? Me presentaría con los responsables de la impresión y revisaría la numeración total de los folios, de las boletas. Exactamente. Nada más aquí hay una cosa bien importante, Betty. Ojo, ninguna boleta tiene que venir foliada, ¿sí? O sea, solamente lo que viene de folio, ¿sí? Es la parte de donde viene prendida la boleta, que ahí viene el folio, pero las boletas en sí no tienen que estar foliadas porque esa es una causa de nulidad de la elección, porque estás violando un principio que es el principio de secrecía del voto, ¿de acuerdo? Entonces las pestañas en donde van pegadas, ahí sí viene el folio, porque de ahí nosotros sabemos cuántas boletas son, pero la boleta en sí nunca viene foliada, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces les comentaba, cuando estamos hablando de un traslado de un operativo, la agente de seguridad pública, pues es bien importante. Esta agente de seguridad pública depende de la Secretaría de Seguridad Pública, quien a su vez depende también de la Secretaría de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que mantener una muy buena relación en ese sentido, ¿no? Bien, de ahí nosotros pasamos también a un aspecto importante que es información igual para las personas integrantes. Uno de los grandes problemas que incluso, fíjense, la reforma de marzo, ¿sí? Manejó es la obligación que tienen los órganos administrativos electorales de comunicación con el Instituto Nacional Electoral y también de comunicación con los partidos políticos. Es un tema que polula en el aire, que está en el aire. En muchas ocasiones recurrimos, mi querido Oscar, a viejas prácticas de esconder las cosas, de que no se entere todo el mundo, de que tengamos información privilegiada unos sí y otros no. Entonces nos damos cuenta al momento de que llegan las cosas al Consejo General, ¿sí? Que se tienen que aprobar, como algunas personas no tienen la información, y al no tener la información requerida, pues obviamente no pueden tomar una determinación en específico en este caso, ¿no? Y por lo tanto, pues no pueden avalar o votar a favor o en contra de una determinación. Conocer la estrategia es bien importante, ¿sí? Una sola persona que comunique también, para eso está la presidencia, pero también pues la presidencia no se puede comer todas las pelotas, es decir, también debe de dar juego, debe de dar rol a las presidencias de las comisiones. Si es un tema de organización, bueno, pues que la presidencia de la comisión de organización pues dé la información. Si es un tema relativo a educación cívica, bueno, pues la presidencia de la comisión de educación cívica dé la información correspondiente, ¿no? Otro aspecto también es conocer, delegar, exactamente, Eric, tienes toda la razón, hay que delegar, ¿no? Y otro aspecto también importante dentro de ello es que se conozca la estrategia, ¿sí? En muchas ocasiones, el que nosotros ocultemos información, el que nosotros no demos a conocer la información de manera oportuna, de manera veraz, y que compartamos, los datos y compartamos todo al seno del órgano, en muchas ocasiones eso implica que la persona entrevistada pues no diga con puntualidad las cosas que tienen que comentar, no transmita con puntualidad las cosas que tiene que compartir, y bueno, pues se genera ahí una problemática en ese sentido muy grande, ¿no? Otro tema es la difusión que se tiene que dar de las actividades y acuerdos en su caso. Es decir, que todas las áreas conozcan los acuerdos de carácter administrativo, de carácter organizacional, de carácter de capacitación, de todos los aspectos, para que todas conozcan de todo, y sobre todo la información al Instituto Nacional Electoral.
todo infórmenselo a la comisión de vinculación, ¿sí? Infórmenselo a la unidad de vinculación para que esté al tanto de todas las actividades. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente recordemos que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad máxima en el sistema administrativo electoral. Es decir, es la autoridad que conoce, ¿sí? Todas las actividades, ¿sí? O debe de conocer todas las actividades que llevan a cabo los órganos públicos locales electorales por ser la autoridad que tiene a su cargo la función de vigilancia del desarrollo de las funciones electorales, ¿no? Pero informar al interior del órgano público local electoral para que se conozcan las estrategias institucionales y se conozcan también las decisiones en este caso. Otro aspecto también importante es la representación que les decía institucional, ¿sí? Alguien tiene que representar la institución. Si son actividades operativas o son actividades de reunión de trabajo que implican actividades operativas, consejeras y consejeros inviten a sus funcionarios o funcionarios electorales, ¿sí? A los encargados de la operación. Si es un tema también de toma de decisiones, las y los funcionarios electorales también que inviten a las consejeras y consejeros miembros de la comisión, ¿sí? Es decir, tenemos una representación institucional del órgano en general, que es la presidenta o el presidente, o las consejeras o los consejeros. Y en términos operativos, viene siendo el secretariado ejecutivo. Y también vienen siendo las comisiones, ¿sí? Hay que mantener un contacto de decisión al interior de la comisión. Es decir, para que nosotros tomemos una determinación o para que se conozcan las actividades que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? Tenemos que invitar forzosamente a al presidente o a la presidenta, ¿sí? De la comisión. Involucrémoslo, ¿sí? Pero también involucremos a la presidenta o al presidente del instituto, ¿sí? Debe de existir una estrategia, una meta, un objetivo y un resultado. Era lo que comentaba su compañera Araceli. A ver, somos un equipo de fútbol, ¿sí? Somos un equipo de gimnasia, somos un equipo de natación, somos un equipo de básquetbol. Si nosotros no sabemos contra quién vamos a jugar, qué herramientas tenemos y cómo vamos a desempeñar nuestra función, es bien difícil que se llegue a un objetivo. Si nosotros no conocemos la función que tenemos, no conocemos las actividades que tenemos que llevar a cabo y no conocemos las fechas de esas actividades que tenemos que llevar a cabo, es imposible que lleguemos a esa meta que nosotros mismos marcamos, ¿sí? Es decir, aquí la parte importante es que hay, como les había comentado, que revisar y si tienes durante la revisión que hacer alguna corrección al respecto, corrígelo, ¿sí? Haz los ajustes que tengas que llevar a cabo, ¿sí? Esto es dentro del tema de la coordinación. Dentro del tema de la coordinación también es, como les comentaba, el involucramiento de todas y todos, la participación de todas las áreas, la unión, un solo discurso y un diálogo constante. ¿Qué significa la unión? Significa la empatía, ¿sí? Cuando no somos empáticos con nosotros mismos, cuando no somos empáticos en el seno del grupo, existen obviamente las divergencias y existen también la desunión. ¿De acuerdo? O sea, no está mal que la gente opinemos diferente. Podemos opinar diferente, pero hay que analizar esa opinión diferente, qué impacto puede tener y qué alcances puede tener en el resultado que nosotros buscamos, ¿no? Un ejemplo de un solo discurso es que una sola autoridad, ¿sí? O una sola representación del órgano público sea quien dé la
versión institucional o la versión oficial de las cosas. ¿Sí? Cuando existen varias personas que quieren dar la versión de las cosas, existe mayor confusión y estamos nosotros debilitando y desestabilizando al órgano institucional. Diálogo constante. Diálogo constante. No significa que exista una misión de convencimiento para que la gente haga lo que uno quiere. Significa de que de manera conjunta lleguemos a un punto que conforme a la ley es lo que institucionalmente se tiene que llevar a cabo. ¿Sí? En eso consiste el diálogo de manera constante. Cuando nosotros estamos en una reunión y vemos de que se está perdiendo el diálogo y está dando cabida esa reunión a desacreditaciones entre las compañeras y compañeros, detengamos esa reunión. Hagamos un pequeño impasse de 10, 15 minutos o continuemos al día siguiente o continuemos en la tarde. ¿Sí? Lo que no se vale es que empecemos a discutir y acabemos, ¿sí?, con cuestiones que después nos vayan a costar, ¿no? Y de ahí, no sé si tengan alguna duda, nos pasamos a la complementariedad. ¿Qué significa la complementariedad? Significa, ya conozco el asunto, ya lo discutí, ya lo analicé, creo que estas pueden ser las distintas rutas para solucionarlo, pero tengo que ver un pequeño, gran tema. ¿Con qué insumos cuento? ¿Sí? No, es que sí le voy a hacer una fiesta a mi hija de 15 años, voy a traerme a Luis Miguel, me voy a traer a Justin Bieber, van a haber whisky, va a haber de todo, voy a invitar a todo el pueblo. ¿Sí? Oye, ¿qué crees que te faltó, Ramón? Pues saber cuánto cuesta eso que tú quieres. ¿Sí? Y saber o analizar si tienes la capacidad económica para pagarlo. ¿Sí? Es que mi boleta electoral va a ser la más segura porque le voy a meter 15 elementos de seguridad. Recuerden que por cada elemento de seguridad, el Instituto Nacional Electoral te requiere, creo que son tres mínimos elementos de seguridad. ¿Sí? Si yo le quiero meter un elemento de seguridad adicional, me va a costar. Es un costo adicional. Y si yo no tengo dinero, ¿sí? Pues eso me va a generar a mí muchos problemas. ¿De acuerdo? Analizar el presupuesto que se tiene, analizar el material humano con el que contamos y lo que es el material, la materia prima con la que se encuentra, con la que se cuenta, perdón, para el efecto de tomar mejor las decisiones, ¿no? La reingeniería es una parte importantísima. ¿Qué es la reingeniería, Oscar? ¿Qué significa reingeniería? Está apagado tu micrófono, Oscar. A ver, Hugo Aguilar, ¿qué significa reingeniería? El tomar las experiencias adquiridas y volver a replantear los procedimientos. Exactamente. Exactamente. Cuando hablamos de reingeniería significa que nosotros volvemos a que nosotros replanteamos la ruta, replanteamos todo. Eso es hacer reingeniería. Y cada tiempo nosotros o cada momento de la revisión tenemos que reinventarnos. ¿Sí? O sea, a mí me da risa que dicen, no, esta sí es la elección más compleja de la historia. Pues todas las elecciones son las más complejas de la historia, porque tienen un ingrediente adicional, tienen un ingrediente diferente a las otras elecciones, ¿no? Aprovechamiento de tecnología, es decir, hacerlo más con lo menos, tratar de hacerlo más con menos recursos humanos, económicos, ¿sí? Para llegar
a ese objetivo. No en todos los casos, no en todas las actividades nosotros podemos aplicar esa teoría de hacerlo más con lo menos, porque hay algunas cosas que necesariamente tienes que llevar a cabo el gasto. Por ejemplo, yo recuerdo que en una elección que tuvimos nosotros en el 2007, el material electoral fue el material de los más baratos de toda la República porque utilizamos material biodegradable, ¿sí? Y utilizamos también ese material era plastificado, con un grosor de plastificado de que era muy difícil que ante la lluvia se pudiera deshacer, ¿sí? Pero resulta que la reforma del 2014, ¿sí? Todavía te indica hasta la fecha de que para los paquetes electorales debes de manejar material plastificado. O sea, tienes que utilizar plástico de un grosor y de un tamaño determinado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues obviamente, por más de que yo quiera aprovechar las tecnologías y bajar los criterios, ¿sí? Del gasto, pues en ese sentido, pues yo no lo puedo hacer así. Si me viene el diseño de la documentación electoral que tengo que hacerlo tamaño doble carta, tamaño oficio, ¿sí? Pues eso va a tener un costo mayor, ¿sí? Y de ahí, pues como es un lineamiento, pues yo no me voy a poder salir en ese sentido, ¿no? Códigos de vestimenta y códigos de diálogo, ¿sí? A ver, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? Me interesa mucho saber tu opinión, Itzia. ¿Estás ahí, Itzia? Itza, perdón. ¿Estás ahí? ¿Itza? ¿Itza, estás ahí? ¿Te encuentras? A la 1, a las 2. Bueno, ¿qué creen que pase si yo voy a una comunidad indígena a llevar a cabo una consulta y voy de traje? ¿Qué creen que pase? Pues una correcta percepción, ¿no? De la gente con la que vamos a intervenir, maestro. Un choque, ¿no? Visual, una percepción errónea. Una percepción errónea, choque visual. Bien, Andrea. Pues tu código de vestimenta tiene que ser congruente con el objetivo de lo que quieres transmitir. O sea, un traje puede ser correcto en ciertos contextos y puede transmitir un mensaje de, por ejemplo, de separación o de barrera en otros contextos, como en este caso. Exacto. A ver, ahí les va. ¿Se les hace práctico a ustedes que el día de la jornada electoral estén de trajes los funcionarios o los miembros del Consejo General? A ustedes como funcionarios, ¿qué sienten con eso? Asfixia. Asfixia. ¿Por qué, Roberto? Porque tiene uno la corbata y pues la corbata aprieta el cuello y pues el cuello hace falta tenerlo libre para respirar. ¿Cuánto tiempo? Sí, representan a la institución, dice Jorge David. A ver, Jorge David, dime por qué. Coméntame. Buenas tardes, profesor. Yo creo que son la cara de la institución, ¿no? Entonces se tienen que ver de una manera impecable. ¿Sabes cuántas horas dura la jornada electoral, mi Jorge? Sí, pero es parte de... ¿Y tú en dónde trabajas? No, yo ahorita estoy aquí en Veracruz, le digo, soy analista político. ¿Estás trabajando en un órgano electoral? No, en este momento no. Pero le comento porque yo tengo un problema visual. Entonces mis lentes siempre tienen que ser de color. Entonces de hecho, ahorita tengo lentes normales. Entonces, literalmente mis lentes son color rosa. Y aunque si me tengo que presentar a hacer unas cosas, me pongo esto, porque hay que estar bien presentables en general. Y tengo amigos que ocupan cargos públicos importantes y siempre me han dicho, ¿no? Lo importante es la imagen porque tú das la cara por institución. Entonces creo que es correcto. O sea, es muy válida, Jorge, pero imagínate, una jornada electoral que tienes que estar desde antes de las 7:30 de la mañana. Tienes que empezar sesión del Consejo General, ¿sí? Tienes que estar presente durante el desarrollo de la jornada electoral hasta el cierre de las casillas, el traslado de los paquetes electorales, ver lo del PREP y ver lo del conteo rápido, ¿sí? Y aparte agarras y les dices a tu gente que ellos sí se pongan una camisa de la jornada electoral y tú no te la pones,
¿Para ti qué significaría ver a una consejera o un consejero que no se pone la misma camisa que tú? A ver, alguien antes de Andrés se había levantado la mano. ¿Quién fue? A ver, Andrés. Gracias. Es muy complicado llegar, bueno, usar corbata, ya lo comentó ahí en la jornada electoral. Pongo otro ejemplo, cuando en los consejos se llegan a recibir los paquetes, ahí como ya se dijo aquí y muy acertadamente, se tiene que trabajar en equipo. Y si yo voy de traje, ¿no? Corbata, camisa blanca, tengo que agarrar las cajas y muchas veces vienen sucias, entonces como que no, o sea, no. Bueno, por la experiencia que yo he tenido en diferentes consejos, o sea, solamente si es algo entre comillas formal que no se tenga ciertas actividades físicas, algunos consejeros sí llegan a ir de traje, pero por ejemplo en la jornada electoral es muy difícil porque la verdad luego duran más de 24 horas las sesiones, entonces aquellos que llegan a ir con traje ya a las 3, 4 de la tarde del domingo se quitan la corbata, etcétera, van más cómodos. Y en cuanto a que ustedes traigan esta camisa y yo como ahora sí que doy el mensaje de jefe y no de un líder que trabaje en equipo. Voy más por ahí. Gracias. Exactamente. Imagínate, Andrés, ¿tú qué sentirías que se están recibiendo los paquetes electorales y yo soy el presidente o la presidenta y nada más te estoy viendo cómo reciben los paquetes electorales? Te digo, no, Andrés, está mal como lo estás haciendo. A ver, haz las cosas bien. Simple y sencillamente abro una ventana para que me digas, oiga, ¿sabe qué? A ver, quítese su saquito, arremánguese y venga usted también a recibir los paquetes electorales y enséñeme cómo se hace. ¿Sí? Sí, claro. Si yo me presento como autoridad electoral, ya no quiero ir más allá, que yo soy Juan Camaney y que yo reviso y que soy muy bueno, pero ni siquiera sé armar una urna, ni siquiera sé armar un paquete en donde vienen, vamos a armar una mochila en donde viene el paquete electoral. Imagínense qué me espera. Si ni siquiera he arrastrado, ¿sí? O he sellado o he foliado las boletas. ¿Sí? O sea, imagínense qué espera. O sea, ese es un tema muy complejo. A ver, Araceli, ya para continuar. Bueno, yo he tenido la experiencia de estar en los consejos y yo he observado que ¿Dónde trabajas? Yo actualmente estoy trabajando en el Ayuntamiento de Chimalhuacán, en el área de gobernación, pero he tenido experiencia en procesos electorales federales. Muy bien. Y en este proceso electoral del Estado de México fui consejera suplente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo estuve en las experiencias que he tenido, que en el consejo, por ejemplo, del INE, todos, tanto los integrantes del consejo como los representantes de partidos políticos, todos van de traje, todos. Y el área operativa, que en este caso son personal de la misma junta, como los cartógrafos, como el JOSA, área de capacitación, área de módulos de Registro Federal de Electorales, ellos se les toma como el área operativa. Y a ellos siempre, bueno, nos fueron asignados como playeras. En ningún momento, yo lo vi personalmente, solamente bajan los del consejo a observar la entrega y recepción, pero ellos no tocan nada. ¿Por qué? Porque ellos ya organizaron, ya verificaron e incluso ya se ensayaron los posibles escenarios que se están realizando. ¿Y tú qué sientes, Araceli? Bueno, en el caso del Instituto Electoral, ellos son muy, ellos sí te dejan claro cuál es la parte operativa de los jefes y cuál es el área operativa de los de abajo, por así decirlo. Pero entonces, yo no pregunté si te dejaban claro o no. ¿Tú qué sientes como operativa? Pues sientes feo porque como que no estás dentro del equipo. Exactamente. Pero ¿no? siempre fue manejado así, siempre. Bueno, en las experiencias que yo tuve, así siempre se manejó. ¿O qué sientes? A ver, la verdad, y no es ser populacho, ni no, es que el pueblo a mí me apoya, no. A ver, ¿tú qué sientes ver a una consejera, un consejero que se coma una baguette con su juguito de naranja y a ti que te den tacos de canasta?
Pues de hecho O ni sea, nos daban de comer. a ver, No estábamos dentro del Araceli, presupuesto. o sea, la carga de trabajo, y a ver, y de que, o sea, es que esos temas son bien importantes, porque Ajá. eso te hace el distanciamiento. Ah, ¿Sí me claro, porque explico? sí, sí, sí. O sea, yo quiero ver a una presidenta o un presidente, no solamente que sepa, sino que se siente en la mesa conmigo el día de la jornada electoral y coma tacos igual que yo, o coma lo que sea, o sea, porque eso es parte del involucramiento de un equipo de trabajo. Si tenemos los funcionarios A y los funcionarios B y los funcionarios C, el día de la jornada, cuando se ocupa eso, es bien complejo. Perdón, Araceli, continúa. Sí, 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 sí. De hecho, pero bueno, cada organización en cada junta distrital electoral del INE es diferente. En el caso donde yo estuve trabajando como operativa, así se llevaba, pero tuve compañeros en otras juntas distritales que decían todo lo contrario. No, aquí entran los chicos de módulo, los del CIGIO, los del PREP, a comer igual con los, Exacto. con los vocales. Bueno, que son parte del consejo, pero eso ya es percepción de cada junta. Digamos que a mí me tocó Claro. una junta muy disciplinada, o no sé cómo llamarlo, y había compañeros que trabajaron en otras juntas donde eran como que más, el trabajo de equipo era era más visible, ¿no? Los hacían ser parte del equipo. Pero hay juntas en donde te dicen, no, tú nada más eres prestador de servicios y se acabó. ¿Por qué? Porque es objetividad, es cómo lo ven, es cómo lo trabajan, ¿no? Por eso es a donde yo digo la diferencia entre trabajar en un equipo de trabajo y un grupo de trabajo, cómo te hacen sentir. Exactamente, muy bien, muy bien. Vamos con José Roberto y ahorita vemos la participación de su compañera Edilia. Y después Oscar, adelante, José Roberto. Gracias, maestro. Lo que usted menciona tiene que ver con una situación profundamente enraizada del manejo de recursos humanos y sí me parece bastante importante esa participación porque efectivamente cuando una persona se mueve única y exclusivamente por lo que su catálogo de funciones establece, sin tener una motivación extra o sentir ese respaldo de que somos un equipo de trabajo, pues obviamente la productividad baja y los resultados varían pues, en detrimento de la institución pública en particular. Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. O sea, vamos, son los pequeños detalles que a final de cuentas valen y sacan adelante en lo que es la actividad que llevamos a cabo, ¿no? O sea, esos son esos pequeños detalles. Dice Edilia, dependiendo de cada junta, tuve la experiencia de trabajar con un vocal ejecutivo que se ponía en su faja y a cargar cajas, exacto. O sea, la verdad, ese es ser empático con el trabajo, ¿no? Oscar iba a hacer algún comentario y vamos a continuar. Sí, Oscar. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo también trabajé en una junta distrital del INE y me pasó igualito que Araceli. O sea, yo viví lo mismo que Araceli, pero yo estaba del otro lado porque era el jurídico. Entonces, yo aunque quisiera ayudar, mi jefa no me dejó, dijo, eso es su labor, tú debes estar al pendiente, solo observando para levantar el acta. Entonces, bueno, con respecto a esto también yo siento, o lo he visto, que esas formas de trabajo vienen desde arriba, del INE, oficinas centrales, juntas locales y juntas distritales. Esto lo digo porque ahorita en las elecciones del Estado de México, los del INE, comentarios o así, piensan que son superiores al IEM, en este caso el Instituto del Estado de México. Y ese trabajo, esas opiniones se bajan hasta los capacitadores. Y luego cuando hay capacitadores locales, capacitadores del INE, no hay un equipo de trabajo, cuando debe ser una coordinación entre los dos institutos. Exactamente. Y es lo que se viene arrastrando desde arriba. Bueno, yo así lo Exactamente. Sí, Esa Oscar. sería... O sea, dentro de la cadena electoral, pues la percepción, y es lógica, es de que los órganos electorales, públicos electorales locales, pues vienen siendo el último eslabón, ¿sí? Que sobran. Y creo que eso estamos mal. O sea, ustedes cuando se sientan a firmar el convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, esa es una bronca. Y también el otro tema es
con los CAEs y los supervisores electorales. Ese es otro problema en lo que es el sueldo que le vas a entregar y también en el momento de la recepción de los paquetes y de la entrega para el cómputo, porque en muchas ocasiones los CAEs y los supervisores electorales se desentienden de la elección local y se van a la elección federal. Entonces, vamos, eso es una parte también del diálogo, de una estrategia y de una ruta. O sea, si yo agarro y voy a hacer la instalación de las casillas y no escucho al órgano local que tiene el contacto ahí con las comunidades, pues al momento sí puedo aprobar mi ubicación de casillas y mi integración de casillas, pero después puedo tener problemas porque es un foco de inseguridad o porque resulta de que esa casilla que se ha ubicado durante 40 años en ese mismo lugar y se lo pongo en el otro, la comunidad se va a enojar, ¿sí? Entonces, esos temas son creo que bien importantes. Lugares y espacios de reunión. Si yo tengo una reunión en un lugar muy acaluroso, en un lugar, vamos, incómodo, pues no espero, vamos, pues que vaya a obtener los mejores resultados. O sea, en todo eso debemos de ser cuidadosos. En la atención, en la puntualidad, es decir, la hora y fecha que nosotros programamos, ahí asistir, prever escenarios. A lo mejor ese escenario puede decir, ese escenario puede decir que, que ya arreglé media hora, arreglé el asunto, pero a lo mejor implica 2 sesiones, implica 2 reuniones de trabajo. Entonces, prever esos escenarios, planes para resolver los escenarios, cambio de actores y cambio de actitud. Esto es básico, lo era lo que ustedes estaban comentando. O sea, a ver, a mí no me cuesta nada de que si se cae el agua en la reunión, agarre el trapeador y lo limpie. No, espérate, ¿sí? A que vengan los del aseo y limpien. Resulta que se tardan 20 minutos por la razón que quieras y pasa una compañera, un compañero ahí y se resbala y se pega en la cabeza. O sea, esos detalles tan pequeños, el cambio de actitud. O sea, a ver, no sé todo yo y debo de ser humilde para aceptar los puntos de vista de las demás personas, ¿no? Esto también es importante. Compromisos, fíjese, esto es bien importante, los compromisos. ¿Cuáles son los principios constitucionales y legales que rigen la función electoral? Las elecciones tienen que ser libres. Cada quien tiene que votar con libertad. Auténticas, son diferentes todas las elecciones. Periódicas, son cada periodo. El tema de paridad de género es importantísimo, no solamente para la elección, sino también al interior del órgano administrativo electoral. Es bien triste de que nosotros hablemos de inclusión, que nosotros hablemos de que grupos en situación de vulnerabilidad y todo, sí, pero de los dientes para afuera, o sea, para la elección, y adentro de los órganos electorales, sí respetaremos ese principio, sí respetaremos la paridad, sí respetaremos la igualdad. Yo creo que en muchas ocasiones no. Principio de certeza, que la ciudadanía sepa en qué se gasta, cómo se gastan los recursos y qué ruta tiene el desarrollo del proceso electoral, qué ruta tiene el desarrollo de los mecanismos de participación electoral, la legalidad y la equidad, ¿sí? Acuérdense, nosotros tenemos forzosamente que apegarnos a los principios de legalidad. Acuérdense también que el principio de legalidad no es impoluto y no es no se aplica en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque hay algunos principios que cuando tratamos a grupos en situación de vulnerabilidad, tiene que aplicarse el principio de la convencionalidad y el principio de los derechos fundamentales, y en ocasiones chocan un poco con la legalidad, y nosotros tenemos que optar por la maximización de esos derechos en favor de la ciudadanía, ¿sí? Como por ejemplo el caso del voto, como por ejemplo las personas en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo el tema indígena y como por ejemplo también el tema de las mujeres, ¿no? De paridad y de igualdad. Equidad, el mismo trato para todos los partidos políticos, el mismo trato para la ciudadanía, el mismo trato para todas y todas.
El sufragio, ya lo vimos, que tiene que cumplir con esas características, tiene que ser el voto directo, es decir, por parte de la ciudadanía, garantizarlo nosotros como autoridad, la secrecía del voto también garantizarlo por parte de la ciudadanía, y las organizaciones a través de un órgano público autónomo que no se venda, que no esté con componendas, ¿sí? Que no esté quedando bien. Nosotros tenemos precisamente, si te recuerdan, el 10 de mayo es porque estás haciendo tu función bien, que no quieras quedar bien a favor o en contra de un partido político, ¿no? Y como les decía al principio, de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad, que son principios importantes. Ahora, ¿qué papel tengo que desempeñar yo como órgano? Tengo que ser independiente ¿de quién? Del Ejecutivo, del Legislativo, ¿sí? De los partidos políticos, de las personas que son figuras públicas. Tengo que ser independiente, tengo que ser imparcial. Imparcial es no darle más ni menos de lo que merecen, sino lo que les corresponde a todos. Debo de analizar los asuntos con objetividad, es decir, tengo que ser frío, objetivo, ¿sí? La imparcialidad es la función, la conducta que tiene la propia autoridad. No se va a la cargada, no se va a perjudicar absolutamente a nadie. Tiene que ser objetivo, es atender y analizar el caso con la objetividad que se requiere, ¿sí? Y tengo que ser equitativo. O sea, tengo que darle las mismas oportunidades a todas y todos, ¿sí? Y generar la cancha pareja para todas y todos los contendientes, ¿sí? Y aplicar, obviamente, pues el principio de convencionalidad, constitucionalidad, legalidad de los actos y resoluciones electorales, la máxima publicidad. Esto es importantísimo. Manejamos recursos públicos. Nuestra función es importante. Todo, absolutamente todo, difundirlo, ¿sí? Y recordemos también de que debe de conocer toda la autoridad sobre eso. Y el principio de certeza, que sepamos hacia dónde vamos, que sepamos cuáles son las reglas del juego, que sepamos las fechas del desarrollo del proceso electoral o de nuestras actividades. Esto no es un arte de magia de que solo en el proceso electoral nosotros hacemos del conocimiento nuestra actividad. Tiene que ser una filosofía diaria de todos los órganos. Y el otro tema son los temas del compromiso, ¿sí? También que debemos de atender a los principios institucionales, ya lo decía su compañera también, en la ética, en el desempeño de la función que se lleva a cabo, y tener clara la misión, visión, objetivo, fin institucional y la identidad institucional, ¿sí? La misión es qué papel juega la institución dentro de la sociedad. La visión es hacia dónde va esa institución, ¿sí? Es decir, hacia dónde ve el objetivo institucional, ¿sí? El objetivo puede ser mediato e inmediato, pero son una serie de pasos que yo voy a utilizar para llegar a ese fin institucional. Y la identidad institucional es que yo me sienta plenamente identificado con la institución, que soy parte de un equipo, ¿sí? De trabajo y que tengo un fin muy marcado. Esa es una identidad institucional. Cuando cada quien queremos agarrar nuestro camino, ahí nos metemos en problemas. También requerimos que los procesos en los cuales participemos, no solamente hay un compromiso de la institución, sino es un compromiso social de cada uno de los factores, ¿sí? Que participan ahí de ello. Hay un valor de servicio, una filosofía y engranaje institucional, y lo que les decía, reinventarse cada día, ser solidario, ser agente de cambio. O sea, yo voy a cambiar, pero para la institución. No busco reflectores, no busco que salga en los medios de comunicación. Tener humildad, sencillez y vocación de servicio, eso cómo nos cuesta trabajo, y hacer y conocer todos de todo, como les había dicho, y preparar a nuevas generaciones. A ver, uno de los grandes problemas de la gente que trabaja y que tiene experiencia es que es muy soberbia.
Y recordemos que debemos de preparar a las generaciones subsecuentes. Así como a mí me costó trabajo, no hagamos que la gente que va empezando tenga el mismo trabajo. Apoyemos en eso, seamos gentiles, seamos generosos con la compañera y con el compañero, ¿sí? Y esta parte es en latín, no es ninguna, no es ninguna, ¿cómo les diré? No es ninguna ni presunción, ni tratar de que digan, ay, ese profesor sabe mucho latino. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Horacio, ¿sí? Que dice, recuerda conservar la mente serena en los momentos difíciles, así como templada en los favorables y lejos de la alegría exagerada. Tenemos que ser muy templados, tenemos que ser, ¿sí? Muy sobrios en el trabajo y en el ejercicio que vamos a llevar a cabo. Ser muy prudentes. Cuando vemos que un partido político ganó o una candidato ganó, ser respetuosos con quien no ganó y no ser tan efusivos, aunque nos dé mucho gusto, aunque sea nuestro amigo, nuestro compadre, con quien ganó, porque pongámonos de cada lado. ¿Sí? Siempre el ejercicio de la función electoral y principalmente administrativa electoral requiere una temple muy grande y requiere también mantener mucha calma. No tomar decisiones precipitadas, no tomar decisiones cuando estemos enojados, ¿sí? Y tratar de ver el escenario en lo general. Y esto principalmente se da en los órganos administrativos electorales. Pero tienes que tomar decisiones rápidas y decisiones ya, y principalmente en el proceso electoral y principalmente en la jornada electoral. Entonces, acuérdense mucho de esta frase porque nos sirve mucho, es la guía o que nos va a orientar de lo que tenemos o debemos de tomar, ¿no? Y pues les agradezco mucho, no sé si hay algún comentario, estas son mis redes sociales, con mucho gusto si tienen algún comentario o algo, estamos a sus órdenes y también soy follow back, si ustedes me hacen el favor de seguirme, con mucho gusto yo lo sigo, me gusta tuitear y estar en Instagram. Y les agradezco mucho, no sé si tengan algún comentario o alguna duda. Adelante, Eric. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Andrés. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, mi querido Jorge, muchas gracias. Sergio, Edilia, adelante. Gracias, doctor. Estuvo excelente. Muchas gracias. Aprendí mucho. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, doctor. A ustedes, lo que se les ofrezca con mucho gusto. Estamos para servirle. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias, muy buena ponencia. Abrazo. Saludos a todos. Gracias. Muy amables, muchísimas gracias. Gracias, muy amables.